acerca de las leyes de la lealtad y la deslealtad. Y como siempre os estoy diciendo, es una enseñanza como todas en la que nosotros tenemos que coger, aplicarlo a nuestras vidas, pasarnos por el filtro, ver si nosotros tenemos raíces de ese tipo, porque a veces cuando esto sucede o cuando llega a la vida de una persona, tú no te das cuenta ni siquiera de cómo estás en el camino ya de la deslealtad. Y más adelante, porque esta gente no es consciente muchas veces de que están en las etapas que estamos indicando. Están, pero no se dan cuenta de que realmente están ahí. ¿Cuándo se dan cuenta? A veces en las últimas etapas. Ahí es cuando sienten que tienen que reaccionar, pero no se han dado cuenta de cómo han estado pasando etapa por etapa. Muchos no son conscientes. Entonces es para que cojamos, como todas las enseñanzas, hagamos una revisión en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Os dije que cuando tú caminas con Dios, si tú quieres a la manera de Dios llegar a lo que Él te ha dicho, a lo que Él te ha prometido, tiene que ser de su forma, tiene que ser por su camino, y su camino no es nunca un camino de deslealtad, no es nunca un camino de rebeldía, no es nunca un camino de rebelión. Jesucristo vino aquí abajo para enseñarnos esto. Vino y decía: yo no hago nada que no haya visto a mi Padre hacer, porque no he venido aquí a hacer mi voluntad. Era fiel y leal a su Padre, y también fue fiel a sus seguidores, a sus discípulos. Entonces, la última etapa que vimos es la etapa de la política. No quiero profundizar más en esto porque ya hemos hablado sobre esa etapa en los últimos 2 domingos. ¿Os acordáis? Pues, como resumen, la persona desleal comienza a influir en otras personas para ganar seguidores, hacer política. Veis que en la política tu objetivo es convencer al mayor número de personas que puedas y ganar el mayor número de seguidores posibles. Entonces la persona empieza pues a presentar su proyecto, hacer campaña dentro de la iglesia, lucha de hacer entender a las personas o que sean conscientes de que vean que hay un problema a nivel de la iglesia, hay un problema a nivel del liderazgo. No ves el culto, ¿qué tal te ha parecido? ¿No has visto esto? ¿No te parece que esto debería ser de otra manera? ¿No te parece que debería durar un poco menos el culto? ¿No crees que tenemos demasiado poco tiempo de alabanza, pero mucho tiempo de oración? ¿Por qué motivo el pastor se viste así, tal? Muestra que hay un problema. Entonces, cuando esta etapa empieza, es una etapa de politiqueo para ganar, ¿qué? Ganar seguidores. Busca la simpatía del pueblo. Y entre más gente pueda involucrar, mucho mejor, porque así coge más peso. Absalón, delante de las puertas, diciendo: tus palabras son buenas, pero no hay nadie que te pueda ayudar de la casa del rey. Si yo fuese con este objetivo de desacreditar a su padre, desacreditar a David, la persona se convierte en el centro de discusión. Todas las personas que tienen algún tipo de queja o algún tipo de crítica siempre van hacia esa persona. Cuando tú ves que la gente viene a ti siempre que hay algo mal en la iglesia, que te lo comentan y toda esa crítica pasa por ti, tienes que hacerte muchas preguntas. Tienes que decir: ¿por qué siempre a mí? ¿Será porque yo les presto oído? ¿Será porque yo, aunque no les pare los pies, les dejo que sigan adelante, les aliento, comento, suspiro? ¿O me pongo fiel y digo: hermano, este camino no es el bueno, esto no se debe hacer? Había una persona que me estaba hablando, yo veía atismos de deslealtad, y me decía: mira, es que tal persona está diciendo esto del pastor, del apóstol, dice que es así, el pastor es testarudo, el pastor quiere hacer las cosas siempre a su manera, el apóstol le gusta imponer un montón de cosas. Yo le dije: hermana, está bien, pero si esto es lo que piensas, no me lo cuentes a mí. Vete, habla con el pastor y dile: pastor, esto que has hecho no creo que sea así, o esto no es correcto. Habla con él directamente. Ahí, las próximas veces con el que vuelve a hablarme, sabe ya cuál es mi postura y mi respuesta.
o sea, ¿para qué me lo cuentas a mí? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no soy el pastor, él es el que se tiene que enterar. Vete a hablar con él. Es lo que dice la Biblia. Si tú tienes algún tema con algún hermano de la iglesia, vete a hablar con esta persona para que no haya ofensa en tu corazón. Dile, mira, esto está así, esto no lo veo así. Vete a hablar con la persona. Y cuando yo tomé esa actitud, la persona ya no seguía o no ha seguido insistiendo, porque siempre que venía sabía cuál iba a ser mi respuesta. Eso tiene que ser así en todos los sentidos. Ahora quiero que hablemos de la sexta etapa de la deslealtad. La sexta etapa es la etapa del engaño. La sexta etapa es la etapa del engaño. Y como siempre os digo, ahora cada persona coge su escáner, se lo pasa en su vida y se pregunta, porque por eso es la palabra de Dios. Cuando escuchamos es para examinarnos y ver si nos alineamos o si tenemos nuestros dos pies puestos en la palabra. Entonces, el engaño. Debéis saber que la rebelión y la deslealtad nacen del engaño. Toda rebelión, toda deslealtad que podéis ver en una persona, sobre todo en la iglesia y en cualquier otro ámbito, realmente nace del engaño. Las personas rebeldes creen erróneamente que son más grandes, más sabias o más importantes que quienes las forman espiritualmente o quienes las formaron. Y eso es un principio de engaño. Una persona no se destruye a sí mismo, no se convierte en desleal o no toma un camino que le va a llevar a la destrucción o a la muerte espiritual de forma consciente. Si tú sabes que, por ejemplo, las promesas que Dios tiene para tu vida son grandes y tú estás en ese camino de buscar a Dios para que se cumplan, tú no vas conscientemente a coger y a destruir eso haciendo algo que tú sabes que te va a perjudicar. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la gente lo hace? Mirar el caso de Coré, un levita, era de la familia de los levitas, sabes que era primo de Moisés. Dios escogió a los levitas de entre todas las tribus y les estableció como sacerdotes. Y Coré quiso más y se rebeló en el desierto. Y tú te preguntas, pero Coré, tú que ahora te estás rebelando, ¿dónde estabas cuando el pueblo estaba 400 años en la esclavitud? ¿Por qué no hiciste algo ahora? Porque él dijo, basta ya de Aarón y Moisés. Nosotros también somos levitas. Él dijo, basta ya de Aarón y Moisés. ¿Por qué tenéis que ensoñar sobre toda la congregación? Nosotros también somos levitas. ¿Eres levita? Sí, es verdad. ¿Dónde estaba tu sacerdocio cuando estabais esclavos en Egipto? Ahora es cuando tú has descubierto que eres. ¿Ves lo que pasa? ¿Por qué Coré se comporta así? ¿Pensáis que Coré realmente es un masoquista que quiere destruir su vida? Él quería lo que pasó, no lo quería. ¿Por qué se comportó así? Porque vivía en el engaño. Esta es una etapa muy importante, la etapa del engaño. Es un momento en que vives en una realidad que realmente no es la correcta. ¿Por qué Coré, después de haber visto las cosas que Dios ha hecho a través de su siervo Moisés, como el faraón que oprimía a Coré desde que nació como esclavo, Dios le ha hecho arrodillarse a través de su siervo Moisés, y Coré estaba ahí, no movió ni un solo dedo? Y después de todo eso llegaron al Mar Rojo. Dios a través de su siervo abrió los mares. Llegó el tiempo de no tenían comida, Dios dio agua en el desierto, dio maná. Después de todo eso, ahora él se levanta y dice, basta ya, yo también me levanto como líder. ¿Vosotros pensáis que esto es un pensamiento de una persona correcta? ¿Dios te ha mandado a hacer eso? ¿Dios te ha dicho, vete a levantarte contra Moisés? Ahí vais a ver que Coré vivía en el engaño. Es el engaño, una mentira, es lo que le llevó a hacer eso, porque iba camino a su destrucción. Sabéis que Moisés le dice, ahora vosotros que os habéis levantado, venid, vamos a encontrarnos en la tienda, y a quien Dios escoja, esta persona, vamos a saber que es siervo de Dios. ¿Y sabéis lo que dice el hombre? Sí, vamos. Aceptó el reto. ¿Por qué acepta el reto? ¿Cuándo Dios hizo milagros o señales o signos con Coré para que acepte eso? ¿Quién puede contestar? ¿Cuándo Dios hizo algo con Coré de esa magnitud como para que aceptes ir con Moisés
invocar los dos a Dios y tal, y el que Dios escoja. ¿Cuándo? Ahí es cuando os vais a dar cuenta que es el engaño. Algo no funcionaba bien en su cabeza. Esa etapa es muy importante. Eso es lo que sucede con todas las personas que toman el camino de la deslealtad, de la rebeldía. El engaño entra en ellos. Cualquier persona. Y la gente que había hablado de Coré no podían haberle dicho: Coré, déjalo. Coré, cuando Dios hizo milagros a través de ti, ¿por qué vas a ir a enfrentarte contra Moisés? Y él seguía y seguía y seguía. No tiene sentido. Por eso esa etapa es muy importante. El rebelde vive en el engaño, porque nadie destruye su vida intencionalmente. Coré estaba caminando hacia la destrucción. Estaba caminando hacia la destrucción. Es como Faraón también. Faraón, ya has visto todo tipo de plagas. Has visto granizo y fuego caer del cielo. Has visto cómo los animales de los egipcios morían y los de los israelitas se graban. Has visto las plagas. A pesar de todo eso, tú continúas. ¿A dónde vas? Y cuando te anuncian una plaga, sucede. Y cuando te dicen: van a morir los primogénitos, aún así no cede. Porque vive en el engaño. Algo no funciona bien en su cabeza, en su lógica. Porque una persona con un poco de sentido común diría: hey, todo lo que has dicho hasta ahora se ha cumplido. ¿Por qué voy a arriesgar la vida de mi primogénito o de los hijos de Egipto en este envite? No, vamos a parar. Pero no quiso parar. ¿Cómo acabó? Porque la rebeldía viene a través del engaño. Esa es una etapa muy, muy importante. Hay mucha gente que vive en este engaño. Y ahí está el punto. Y ese engaño, ¿a raíz de qué viene? Muchas veces viene a raíz de los logros, de que tú ya tienes habilidades, de que tienes ciertos talentos. Tener más logros no hace que alguien sea mayor que su padre y que Cristo. No se debe despreciar nunca al maestro, al padre, al mentor, al que Dios ha puesto delante de ti. El problema es que muchos caemos en el engaño. Todos, el enemigo manipula a todo el mundo, caemos en el engaño. Y cuando ya estamos siendo utilizados o prosperados un poco más que nuestro padre espiritual o que nuestro mentor, pensamos que somos superiores. Empieza el camino de la deslealtad, empieza a saber que todo lo que hace está mal. Yo conozco un caso así. ¿Por qué todos los hijos espirituales o pastores o copastores que se han separado de las iglesias se han ido muchos de mala manera? Porque ha llegado un momento en el que han visto a su padre espiritual, el que les evangelizó, les cogió, les alimentó, les enseñó lo que saben. Ha llegado un momento en que cuando han empezado a ser invitados, bendecidos, han empezado a orar por la gente y la gente se ha sanado, han empezado a ver que son superiores a ellos y han empezado a ver que todo lo que están haciendo está mal. ¿Por qué lo hacen así? No sabe que se puede hacer así. A lo mejor sí que tienen razón y se puede hacer de otra manera. Pero una cosa es esto y sugerir y apoyar y ir a construir, y otra cosa es utilizar esto para fomentar o para cimentar tu rebelión. Problema. Jesucristo fue el primero que dijo. ¿Sabéis lo que dijo en Juan capítulo 14, versículo 12? Las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores las hará. No sé si es esta versión, pero Cristo dijo que vosotros, sus seguidores, sus discípulos, vais a hacer obras mayores de las que Él hizo. ¿Cuántos lo saben? Leer Juan. Él lo dijo. Y tú piensas que por hacer obras mayores que Jesucristo tú eres mayor que Él. Nunca. Nunca. Jesucristo, Él predicó a varias gente, pero ¿dónde predicaba? En su aldea. Así. Hoy podemos decir que el apóstol ha ido a África, a muchos países de Europa, ha ido mucho más lejos, ha alcanzado a lo mejor a más personas. ¿Él es mayor que Jesucristo? Podemos decir, por ejemplo, algún gran evangelista de aquellos tiempos, Reina Bonke, por ejemplo.
que predicó y 1 millón de personas o más recibió a Jesucristo en el mismo momento. Ni Cristo hizo eso. No creo que Cristo llegó a reunir a 1 millón de personas, pero Él ha reunido a más personas. Entonces, ¿Él es más grande que Jesucristo? No. Entended estas cosas. Jesucristo resucitó a los muertos. No me acuerdo de ese siervo de Dios, pero había un siervo de Dios que dicen que resucitó como en torno a 20 o así de muertos. Seguramente más cantidad de lo que hizo Jesucristo. ¿Y Él es mayor que Jesucristo? No. Pero si tomamos esto para cimentar, porque eso es lo que pasa cuando tú estás en las etapas de la deslealtad, entras en un engaño. Cuando tú ves que tú haces eso, entras en la etapa del engaño. Es fácil, hermanos. No pensemos que somos fuertes. Porque evidentemente cuando tú haces eso y la gente te empieza a felicitar, oh, Pastor Luis, cuando tú predicas sentimos la presencia de Dios, cuando tú oras, una persona me dijo, tú eres mi pastor preferido, no el apóstol, no sé qué. Yo le miraba con mis ojos, en mi corazón decía que tú no me vas a engañar. Estas palabras son las palabras de Satanás. Yo tengo que levantarme ahora contra la persona que Dios ha utilizado para bendecirme. Una persona que mi bendición está ligada con esta persona para que yo me destruya como Coré. No va a ser. No va a ser así. Cuando me decía esas palabras, ciertamente quería halagarme o tal. Yo lo entendí y comprendí la intención, que era una buena intención, pero de la forma errónea. Tampoco se lo hice saber. No pasa nada. Adelante, que Dios te bendiga, hermano. Pero yo veía el peligro. Pero pasa que cuando esto nos llega a nosotros, rápidamente podemos coger sí, es verdad, porque cuando yo predico la gente es bendecida, cuando yo da a la gente, entonces yo creo que deberíamos hacerlo a mi manera, o la gente debería estar más porque yo tengo más unción. Repito, y ahora leer Juan capítulo 13 versículo 16. ¿Qué dice Jesucristo? Juan 13, 16. El siervo no es mayor que su señor. Tú no puedes ser mayor que tu padre. Yo he estudiado mucho, yo tengo un título universitario. Mi madre no tiene un título universitario. Yo soy mayor que ella. Yo creo que no va a poder ser. No puede ser. Eso no es verdad. Ahora, ¿por qué estas cosas? Porque el cimiento es fácil desviarse, porque el cimiento de la deslealtad muchas veces está ahí. Aunque logres cosas extraordinarias, más de las que Jesucristo hizo, Él mismo lo dijo, vais a hacer cosas mayores. Vais a hacer cosas mayores. Aunque yo no recuerdo en ninguna parte de la Biblia que diga que por la sombra de Jesucristo la gente se sanaba y era Dios, pero sí que lo dice de la sombra de Pedro. Sí que lo dice de la sombra de Pedro. Pero cuando Pedro moría y le crucificaron en Roma, dijo, no me crucifiquéis así, crucificarme boca abajo porque yo no puedo morir como mi Señor, yo no tengo este nivel. Porque él había entendido. Por eso los 24 ancianos se sacan la corona. Dicen, hoy estamos aquí, es porque tú, el más grande, nos diste acceso. Y le adoran. Y él dice, no os preocupéis, coger la corona, se la vuelve a poner en la cabeza y dice, sí, pero yo os he hecho dignos de recibir vuestra corona. Es muy importante. Prestemos mucha atención. El enemigo es muy astuto. El enemigo, os lo dije, cuando ve que una persona se está levantando poco a poco, una persona en su corazón ha decidido comprometerse con Dios, ha decidido tomar la palabra de Dios en serio, buscar de Dios, tiene muchos caminos para desviar a la persona. Os hablé hace mucho tiempo del tema de las críticas, de los chismes. Esto va en la misma línea. La deslealtad es la forma más rápida para que la gente caiga. Mirad si no el caso de Joab. ¿Cuántos conocen a Joab, el general de David? Joab, el general del ejército de David. Desde que David era joven, ahí en Siclac, perseguido por Saúl, ahí se le unieron muchos. Y Joab era su sobrino. Y Joab ha pasado con David todas las etapas, desde ser perseguido por Saúl hasta la elevación y ver la gloria y las conquistas.
tanto tiempo juntos cerca, pero Joab era un hombre desleal. Muchas veces actuó a las espaldas de David, tomó iniciativas sin consultar a David, haciendo cosas. Él mató a Abner, por ejemplo. Los que seáis aquí lo sabéis. Abner, general del ejército de la casa de Saúl, le mató sin consultar a David, cuando David iba a hacer ya pacto con Abner, porque muchos seguían a Abner y a Isboset, hijo de Saúl, después de la muerte de Saúl, y los de Judá seguían a David, y el reino estaba dividido. Pero Dios había dicho: David, tú vas a reinar. Entonces Abner dijo: vale, se acabó esta división, yo que peleaba por la casa de Saúl lo voy a dejar, voy a unirme a David y voy a convencer a los que estaban, a los seguidores de Saúl, para que se unan a David. Hizo pacto con David. Y cuando Joab se enteró, mató a Abner, porque Abner había matado a Asael, que era su hermano. Abner mató a Amasá, un general que estuvo en los tiempos de Absalón y estuvo como general en los tiempos de Absalón. Abner no, Joab. Y después, cuando Adonías, hijo de David, se autoproclamó rey, Joab le apoyó sin el consentimiento de David, sin preguntarle quién te debe suceder, apoyando a Adonías. Todo esto, juicio sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque Joab empezó a ver algunos signos. Si leéis la historia vais a ver que cuando Absalón mata a Amnón, Absalón huye y se va a Gesur en Siria. Y ahí en Gesur se queda y David no regresa. Entonces Joab dice a una mujer: ponte como una viuda y vete a llorar delante de él. No sé si habéis leído esa historia alguna vez en la Biblia. Dice: vete a llorar delante del rey y dile tal y tal cosa. Y después va la mujer, lo hace así, y después David le descubre y dice: ¿está Joab detrás de todo eso? Y dice: sí, está Joab. El objetivo era que David haga volver a Absalón donde está. Pero este tipo de comportamiento, ya se mostraban los signos de la deslealtad, empezar a actuar de aquella manera. Entonces, debemos todos entender todo lo que hemos aprendido. La mayor parte de lo que nosotros conocemos es aprendido de otra persona, por lo general de nuestros padres espirituales. Hasta la mayor parte de las predicaciones o enseñanzas que doy, yo las he aprendido de mi padre. Es decir, que mi trabajo no empezó desde cero. Empezó a fundamentarse, a construirse sobre el trabajo de mi padre espiritual. El trabajo de vosotros, vuestro conocimiento, empieza a fundamentarse sobre el de vuestro padre espiritual. Ninguno de vosotros va a tirarse 10 años ahora mismo haciendo ensayo y error en temas de liberación para ver si Mamón, si Sirena, ordenarlo, qué pasos hay que dar, escribir un libro sobre enfermedades incurables. No. Ese trabajo ya está hecho, está demostrado que funciona esa revelación. Han sido años de vida de una persona que ha dedicado. Y tú vienes a construir, coges ese conocimiento, a partir de ahí construyes tu ministerio o tal, y Dios te utiliza poderosamente. Pero cuando te utiliza más que la persona, tú piensas que estás por encima, sin saber que sus años de trabajo y de vida son los que tú llevas encima. Cuando un hijo se rebela contra su madre o contra su padre, se olvida de que nació y tenían que darle de comer porque no sabía comer, tenían que cuidar de él, tenían que cubrirle, tenían que atenderle cuando estaba enfermo. Todo esto, ¿cómo tú lo vas a olvidar? Por eso Dios no permite. Cuando está enfermo, los padres no duermen, están ahí velando. Cuando tú eres indefenso, aún no puedes en la vida, de tal manera que con 2 meses de vida te cogen y te dejan solo, independiente en la vida, tú no puedes sobrevivir. No sabes cocinar, no sabes hacer nada. Los padres se encargan de cuidar, de proteger, de llevar, de alimentar, de guiar, de instruir. Y cuando hacen todo esto, tú el día de mañana te levantas contra ellos para pegarles, para insultarles, para faltarles al respeto o lo que quiera que se hace. ¿Tú piensas que Dios está contento? No puede.
Dice, esto no. Esto no. ¿Cuánto más en lo espiritual? Hay que tener mucho cuidado. Porque la gente se llena, dice, ahora. Mucha gente ha recibido enseñanza que vosotros recibís, Academia de los Siervos, enseñanzas de liberación. Después del conocimiento, simplemente lo han cogido, lo han puesto en práctica y han visto, gente ha contado testimonios de cómo Dios ha obrado, de cómo los enfermos se han sanado, de cómo gente que estaba al borde de la muerte, Dios les ha bendecido y han sido restaurados. Y cuando eso sucede, la persona está contenta porque Dios, a través de él, ha bendecido a una persona. Y cuando esto sucede y tú lo escuchas, se te ensancha el corazón, te llenas de orgullo, dices, pero ahora yo ya sé, yo ya impacto más, yo ya trabajo más que mi padre. Cuidado, cuidado. ¿No sabéis lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 20? La Biblia dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. No sea tanto vuestra alegría. ¿Cuál es tu fundamento? Echar fuera a los demonios, Dios lo hace con cualquier persona. Esto no es lo más importante. Que no sea un orgullo para mí, porque yo predico, yo enseño. Cualquier persona Dios puede utilizar para hacer esto. No tiene que ser el motivo de tu alegría, pero el problema es que cuando esto sucede, el engaño entra. Yo ya predico, ya sé predicar, ya sé tal. Vives en un engaño. Pero siendo que el fundamento de la persona es otro. Cuando vas a ver a la persona, vas a ver que no hay vida dentro de él. Porque recordar que la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente va a decir, Señor, yo eché fuera demonios, yo hice tal, pero yo no te conocía. Tú estabas aquí, conocías mi palabra, la predicabas, pero no conocías al autor del libro de la palabra que tú estabas predicando. ¿Qué es lo más importante? Ahora, una persona que conoce al autor no puede entrar en esos fundamentos de pisotear al Padre que Dios ha puesto delante de él. Y mucho menos levantarse para luchar con deslealtad como lo hacía Absalón. El hombre se levantó para destronar a su padre. La Biblia dice que hasta tuvo relaciones sexuales con las concubinas de su padre. Deslealtad. Por eso os dije que Dios, si tú quieres en el camino de Dios prosperar, la deslealtad nunca es el camino. La rebelión nunca es el camino. Cuando Dios bendijo o elevó, utilizó a una sola persona que era rebelde o que era desleal. ¿Cuándo? Esto puede funcionar en otros ámbitos. Con Dios no funciona así. Las traiciones, el pasar por detrás, no. Absalón estaba luchando, vivía en un engaño, algo que la gente no puede comprender. ¿Sabéis quién más vivía en un engaño? Lucifer. La Biblia dice que ¿quién le puso donde estaba? Leemos Ezequiel. Podéis leer el 28, 14, bueno, casi todo el capítulo 28 de Ezequiel habla un poco acerca de esa historia. El 14, hay un fragmento que dice, tú querubín grande, protector, yo te puse. El Señor fue el que le puso a él, el que le dio esa capacidad, todo esto. Y él cuando se veía, leéis el 12 al 13, dice, eras lleno de sabiduría y acabado en hermosura en el día de tu creación. Hermoso, resplandeciente, destacaba. Se compara a la gente de hoy en día que Dios les ha puesto o que han aprendido y saben predicar, tienen la técnica, saben trabajar, tienen para la liberación, oran por los enfermos se sanan, pueden salir a predicar y mucha gente les escucha y tal. Tienen este resplandor como Lucifer. Y en cuanto eso sucedió, empezó a mirarse a su lado. Dijo, qué guapo soy, qué hermoso soy, cómo brillo, cómo resplandezco. Yo creo que puedo ser mejor
mejor Dios que el mismo Dios. Yo creo que puedo hacerlo mejor. Yo creo que si estuviese ahí es donde empezó la deslealtad. Y es el primer ejemplo que os cojo. Desde él que empezó con la deslealtad ahí arriba, hasta toda la historia de la Biblia y después de la Biblia hasta nuestros días, una sola persona, cogeme una sola persona que Dios ha cogido y ha elevado siendo desleal. Muchos empiezan bien, pero cuando entra la deslealtad acaban cayendo. El hombre, o lo que quiera que fuese, dicen que era un querubín o algo así, sí, un querubín, empezó a mirarse, decir, qué guapo, cómo resplandezco, cómo destaco, cómo sobresalgo, qué bueno soy con tal cosa. Y Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, te llenaste de orgullo, viste que lo hacías bien, viste que las cosas te salían bien. A causa de tu hermosura, de este resplandor, tu corazón se enalteció. ¿Y en qué entraste? En la etapa del engaño. Tu mente ya no funcionaba bien, tú ya no razonabas bien, ya vivías en un engaño. Un engaño que te llevaba a pensar que tú eres superior a tu creador. Así que, ¿qué decidió? Hacer un golpe de estado en el cielo. Empezó sus historias para convencer y convenció y conquistó a muchos que hoy son sus demonios. Pero ¿dónde vas? ¿Dónde estabas antes de que todo existiese? Y no prosperó porque no puede prosperar nunca. Este tipo de cosas no pueden prosperar. Acabó cayendo, como lo sabéis. Y hoy en día, ¿dónde está? Trabajando para que muchos, o todos nosotros también vamos a compartir su destino, que es el lago de fuego perpetuamente. Día y noche está luchando, porque cuando se acuerda de dónde estaba y todo lo que tenía, y te mira a ti, siente envidia. Dice, yo no puedo permitir que tú vayas a disfrutar de eso. Tú tienes que ir al lago de fuego conmigo y hace todo lo que sea posible para llevarte ahí. Y no te dejes, evidentemente. No te tienes que dejar. No viváis en engaño, no os dejéis engañar por Satanás. Lo repito, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a trabajar y la gente empieza a venir hacia ti, pastor, qué bien predicas. Pastor, Dios me ha bendecido por medio de ti. Pastor, oh siervo. Me acuerdo que uno me dijo, pero si hasta ya me llaman siervo. De verdad. Y tú preguntándote, ¿y eso qué importa? Tú no has escuchado. ¿Qué importa eso? Dios te está utilizando, es bueno, pero cuando tú caes en el engaño de pensar que por eso tú eres superior a tu padre, a tu tal, para hacer una secesión, ahí tú estás sentado en el camino de Lucifer. Ahí, ese camino de la caída. Lo repito, no ha habido una persona que haya hecho así y que haya continuado ahí arriba, con Dios por lo menos. Pero tú y yo sabemos que evidentemente en otros ámbitos, sí, tú puedes ser desleal, tú puedes ir detrás de tu jefe a ir al superior y decirle, poner trampa y traicionarle. Y le echan y te dan su puesto. Pero con Dios no puede funcionar. No funciona así. Dices, el engaño. Es una etapa muy importante. Cuando la persona está ahí, no vive, no piensa ni bien. Por eso cedo el ejemplo de Coré. ¿Por qué Coré, señores? Cuando Dios hizo un solo milagro con Coré, como para que él vaya a desafiar a Moisés y decir que Dios escoja entre Moisés. ¿En cabeza de quién cabe Coré? Y no había una persona sensata al lado de Coré para decirle, Coré, ¿dónde vas? Coré, cuando Dios hizo un milagro contigo. Coré, ¿dónde estabas cuando los mares se abrieron? Coré, ¿dónde estabas cuando las plagas de Egipto? Ahora ya te has levantado para pelear. ¿No te das cuenta que va a acabar mal? Todos los que estaban con él eran como él. Porque él vivía en un engaño. Una realidad, algo le convenció que él como levita también podía ser el líder de Israel. No sé qué es lo que se llama etapa de engaño. Y lo repito, este Coré no era un masoquista, él no quería lo que le sucedió. No tenía ninguna intención de ir a caminar hacia la muerte, pero vivía engañado y caminaba directo hacia la muerte, hacia la destrucción, la muerte espiritual, la muerte de su ministerio, la muerte de su propósito.
¿Cuántos aquí en este mismo lugar no han caído? ¿Cuántos no han estado aquí predicando, enseñando, orando por los enfermos? Después les han empezado a invitar del norte, del sur. Ya me invitan por todas partes. Ya me llaman a predicar por ahí. ¿Y por qué aquí no me permiten predicar? Estáis bloqueando mi ministerio. Estás bloqueando mi llamado. Me voy de la iglesia. Rebelión. Como Lucifer. ¿Y después dónde acabaron? No debemos cometer el mismo error. Por eso siempre lo digo, todo tiene su tiempo. Dejar actuar el tiempo de Dios para cada uno. ¿Por qué la gente pelea tanto por este honor? ¿Sabéis la carga el trabajo que hay detrás de todo esto? ¿Sabéis la responsabilidad que hay detrás de todo esto? ¿No sabéis que hay gente que si Dios le diese la opción de lo quieres dejar y tal, te diría que Señor, lo dejo, gracias? Mirar a Moisés un día. Él se cansó, dijo, Señor, mátame, yo no quiero seguir, yo no parí a esta gente, yo no soy su padre, no tengo que llevar esta carga. Él ya no quería. Está en la Biblia. Moisés decía a Dios que le mátame, yo no quiero seguir más con esto. ¿Por qué me odias tanto que me has dado esta responsabilidad? Y tú estás peleando para entrar sin Dios. ¿Tú sabes lo que estás buscando? Haces tu golpe de estado, coges tu grupo, hacemos secesión. Por eso os he dicho que es etapa de engaño. Cuando una persona hace eso es porque vive ya engañado. El enemigo ya le ha cogido. Vive una realidad que no es la verdadera realidad. No es la verdad. Etapa de engaño. Ya no piensa como se debe, no razona como se debe. Es lo que le pasó a Lucifer. No razonaba como se debe. ¿En qué mundo se ha visto tú desafiar a Dios? ¿Dónde está tu poder? ¿En qué se confiaba? Es decir, ¿qué es lo que le hizo creer o qué le convenció para pensar que podía contra Dios? Algo tuvo que ser. ¿Qué era? Era engaño. No podía, nunca pudo. Debemos prestar mucha atención porque cuando entramos en esta fase, en esta etapa, las cosas no van bien. Y Dios pelea contra el rebelde, ¿lo sabéis? Mirar Proverbios capítulo 30, versículo 17. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre, los cuervos de la cañada lo saquean. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a quién? A su padre. Los cuervos de la cañada lo saquean. Empezar a investigar y a preguntar y mirar. Son consejos para que escuchemos, para que reflexionemos, para que no hagamos lo mismo que ha hecho caer a mucha gente. No caigamos en el mismo error. ¿Por qué no seguir el camino o el ejemplo de David? Tenemos muchos ejemplos buenos también. David fue criado también en parte por Saúl, vivió con sus hijos, con Jonatán y los demás. Y David no quería levantar su mano contra una persona que le trató como un hijo, a pesar de que la persona estaba equivocada con él. Dijo que Dios me libre de hacer algo así. Sin hablar de que Saúl era un padre espiritual para toda la nación. Y luego llega una malecita por ahí, le mata y viene orgulloso a entregar la corona a David. ¿Veis? Así también acabaron los que mataron a Is-Boset, porque después de la muerte de Saúl, Abner proclamó rey al hijo de Saúl que se llamaba Is-Boset. Y cuando Abner abandonó a Is-Boset para unificar el reino, hacer alianza con David, Is-Boset se quedó solo. Entonces 2 bandidos le mataron. Un día que estaba ahí durmiendo en su casa, le mataron y le cortaron la cabeza. Y se la llevaron a David y dicen a David, mira, te hemos traído la cabeza de Is-Boset. A partir de ahora ya no hay rey de la parte de Saúl y Dios ya te ha entregado todo el reino. Y David se enfadó. Y vosotros, ¿quién os ha dicho que matéis a una persona, al hijo de un rey? Y les mató también. Entonces, reflexionar. Yo siempre lo digo, si lo queréis de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, no según como vosotros lo veáis o con vuestros pensamientos según lo llevéis. Lo vamos a dejar aquí porque veo que la hora nos está persiguiendo y cuando yo empiezo así seguramente no voy a terminar en 2 horas. Así que Dios os bendiga a todos.